Eh, bueno, hola José, vamos a comenzar de una vez con la clase porque también tengo cosas que hacer y igual la clase se queda grabada, ¿ok? Bueno, mi nombre es Claudia Flores. No, hoy día voy a dictar la clase de eficacia y potencia y también interacciones farmacodinámicas. Y bueno, como no puedo ver si es que estás levantando la mano o algo, cualquier duda nada más me interrumpes. De todas maneras voy a estar haciendo pausas como para ver si tienes alguna duda o quieres que repita algo. O tal vez lo explico de otra manera para que lo puedas entender. En realidad ese tema no es tan amplio, pero sí es un tema preguntado en los exámenes, más que todo los gráficos de eficacia y potencia. Creo que también un poco lo de interacciones, pero no lo he visto tanto, la verdad. Así que bueno, ya, para comenzar con la clase, el contenido, bueno, tenemos los objetivos, eficacia y potencia, ejercicios, que son los que suelen venir en los exámenes, interacciones farmacodinámicas, y bueno, por último, las referencias. Y bueno, como objetivo vamos a tener identificar y analizar las diferentes formas de las interacciones farmacodinámicas y cómo influyen en la terapia combinada de medicamentos. También desarrollar habilidades para evaluar y aplicar el conocimiento sobre la eficacia, potencia e interacciones farmacodinámicas en la selección y manejo de tratamiento farmacológico. Y fortalecer la habilidad para integrar el conocimiento de la farmacodinámica en la formulación de estrategias terapéuticas seguras y eficaces. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la curva dosis-respuesta. Esta curva viene a ser una herramienta fundamental que se usa pues, en la farmacología, la cual describe la relación entre la dosis, una relación entre dosis de un fármaco y la magnitud de la respuesta, así como, o sea, como dice su nombre, ¿no? Que genera, bueno, en el organismo, en las personas. Y esta curva se utiliza para entender las diferentes concentraciones de un fármaco que afectan un cuerpo y para determinar la dosis óptima para obtener el efecto terapéutico. Es decir, ponte, yo doy un medicamento, ponte el paracetamol. Con esta curva yo voy a saber qué dosis dar de paracetamol. O sea, si tengo que dar 10 miligramos, si tengo que dar 1 gramo. Entonces, para eso es lo que nos va a servir esta curva dosis-respuesta. Ahora, esta se va a dividir en dos, que viene a ser la curva dosis-respuesta gradual y la cuantal. Ahora, con la gradual es que describe la relación contenida entre dosis de un fármaco y la magnitud del efecto. Por eso estamos viendo pues, la eficacia y la potencia en el caso del gradual. Porque tienes que medir el grado de la respuesta en las diferentes concentraciones del fármaco en la población. Y aquí, como, bueno, más adelante voy a hablar un poco más sobre lo que es la eficacia y la potencia y vamos a ver los ejercicios. Y con respecto a lo que es la curva dosis-respuesta cuantal, esta describe como que la relación entre la dosis de un fármaco y el porcentaje de individuos que exhiben, bueno, la respuesta, ¿no? Y esto generalmente es en una población y esto es como que en una persona. Y aquí vamos a tener, bueno, esto que es lo que la curva nos permite determinar, que es el DE5, que es la dosis, voy a escribirlo, es la dosis eficaz media. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que es la dosis a la que el 50% de los individuos presentan el efecto cuantal especificado, o sea, la eficacia y la potencia. De ahí tenemos el DT50, que es la dosis tóxica media, que es la dosis necesaria para producir el efecto tóxico en 50% de animales, porque es donde se prueban los medicamentos primero. De ahí tenemos el DL50, que es la dosis letal, ay, perdón, letal media, que es la muerte del animal experimental por el efecto tóxico. De ahí tenemos el IT, que es el índice
terapéutico, que viene a ser la medida que relaciona la dosis requerida para producir un efecto deseado con la dosis de un efecto no deseado. O sea, este IT vendría a ser igual a la dosis tóxica media sobre la dosis eficaz media. Y por último tenemos el rango terapéutico, que es el intervalo entre estos dos, entre que sea eficaz y, bueno, entre lo eficaz y lo tóxico, en medio como para ver, lo más óptimo. Entonces, para consolidar bien esos términos, el gradual lo que va a hacer es medirnos la intensidad de la respuesta en individuos a diferentes dosis. Entonces, es para entender la relación entre dosis y magnitud del efecto de una escala. En cambio, en el cuantal, lo que vamos a hacer es medir la proporción de los individuos que responden a una dosis determinada y también para establecer la dosis en la cual alcanza un efecto terapéutico o un efecto adverso, así como el ejemplo del paracetamol que había dado. O sea, si el efecto terapéutico, ponte, yo doy 10 miligramos de paracetamol y ponte que lo está tomando para un dolor de cabeza o para un dolor, no sé, muscular o algo así. Entonces, yo me doy cuenta que dar esta dosis, o sea, no es efectivo, o sea, ni siquiera como que le disminuye un poco el dolor. En cambio, si le doy, no sé, 500 miligramos, veo que su efecto, o sea, cumple el efecto al tiempo, ¿no? Que debe cumplirlo. Y si le doy, ponte 3 gramos, veo que ya es un efecto tóxico porque comienzan a ver todos los RAMs del paracetamol, que ya es un medicamento que vamos a ir viendo más adelante durante las clases. No sé si hasta ahí tengas alguna duda o todo claro. Todo claro. Ya. Bueno, para seguir con la clase, vamos a ver lo que es eficacia y potencia. Primero vamos a ver la eficacia, que es, ¿cómo puede ser? A ver, un efecto máximo que puede producir en el organismo, independientemente de lo que es la dosis administrada. O sea, es la capacidad del fármaco para poder inducir una respuesta máxima o el efecto terapéutico que deseamos. En cambio, la potencia va a estar más relacionado a dosis. ¿Por qué? Porque es la cantidad del fármaco necesaria para producir el efecto terapéutico, que era lo que les estaba mencionando con el ejemplo del paracetamol. O sea, si yo dándole 10 miligramos no consigo que tenga el efecto, entonces tengo que darle, no sé, 1 gramo o 2 gramos, o sea, depende del fármaco, ¿no? Y eso es a lo que se va a referir potencia, a la cantidad del fármaco que se necesita para producir un efecto. Y eso es lo que tenemos, o sea, por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Que, por ejemplo, esta es dosis y esta es la respuesta que se va a dar. Entonces vemos que a una menor cantidad de dosis, este fármaco X alcanza una eficacia casi de 100, o sea, ponte 90. En cambio, el fármaco Y, a casi la misma cantidad de dosis, o sea, nos da una respuesta menos del 50, ponte que sea 45. Entonces, no logra ser eficaz para darnos una eficacia del 100%. En cambio, en potencia, como le había dicho, esto depende bueno, también de las dosis, ¿no? Si vamos a dar el fármaco X, ponte a una dosis que sea de 5 y que sea de 10. El fármaco X a una dosis de 5 alcanza el 100, mientras que el fármaco Y a una dosis de 10 recién alcanza la eficacia que se necesita. Entonces, esa es la diferencia entre eficacia y potencia. Y aquí también hay, bueno, otros ejemplos que los he sacado del PPT
de laboratorio, el cual nos dan de ejemplo dos medicamentos que se usan, dos medicamentos que se suelen usar para el efecto. Nos dan tres tipos, ¿no? El A, el B y el C. Entonces, para ver eficacia, vemos el que alcance al 90 o al 90%, ¿no? Porque acá está el 100. Si vemos que en la curva a una dosis, ponte de 5, el fármaco A alcanza una eficacia casi del 90%, mientras que el fármaco C a la misma dosis nos alcanza una respuesta del 60%. Entonces, si nos preguntan entre entre la A y la C, ¿qué fármaco es más eficaz? Entonces sería la A, porque a una dosis pequeña alcanza el efecto máximo. Y la C a la misma dosis alcanza la mitad del efecto. En cambio, en potencia, potencia la vamos a ver acá. Aquí en potencia nos están dando de ejemplo el enalapril y el captopril, que son medicamentos para que sean antihipertensivos, medicamentos antihipertensivos. Entonces, vamos viendo de que en la potencia es una flecha así. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las dosis, como habíamos visto acá. ¿Quién a menor dosis alcanza el efecto máximo? Entonces, a menor dosis, el efecto máximo también sería la A, porque de ahí estamos dando la C y de ahí la B. Pero la B es, póngase acá que sea, no sé, 20. A una dosis de 20, recién la B puede alcanzar al 90%. Mientras que la C, si lo damos a la misma dosis que sea 5, la C no logra llegar al 90. No sé si ahí tienen alguna duda, o igual acá hay ejercicios para poder complementar y para que puedan entender. Yo voy a hacer el ejercicio 1 y ya les voy a ir preguntando para ver si han comprendido. Aquí vamos a ver primero potencia y aquí vamos a ver eficacia. Si me preguntan, bueno, este es negro, creo, o azul. Vamos a poner negro y rojo. Y acá negro y azul. Entonces, aquí lo que nos están diciendo, ¿cuál fármaco es más potente? Y en este caso sería el negro. ¿Por qué? Porque a una dosis, pongamos que acá sea 5, a una dosis de 5 alcanza digamos, el 90%, ¿no? En cambio, aquí en una dosis de 10 recién va a alcanzar el 90. Entonces, es más potente, eh, es más potente este. En cambio, en eficacia debemos que ver que la misma dosis alcance la respuesta. Entonces, si ponemos acá en una dosis de 10 o de 5, este que es color negro alcanza el 90%, mientras que el azul en la misma dosis de 10 no alcanza más que entre el 60-70% que está por acá. Entonces es más eficaz esta línea negra, porque nos alcanza el efecto que nosotros queremos, que es un 90-100%. Ahora, en este ejercicio, ¿cuál sería el más potente? ¿La droga B o la droga A? Sería la B, el Ajá, azul. el azul sería el más potente. Y también, bueno, encontraríamos que el azul sería más potente y también el más eficaz. La droga B.
Sí, la droga B es el más potente en este caso. Ya, en este ejercicio quiero que me digan cuál es el más potente. Primero, ver cuál es el más potente y en segundo, cuál es el más eficaz. Vamos a ponerle acá números mejor ya. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál sería el más potente y cuál y el más eficaz? El más potente y más eficaz es el primero, el morado, el uno. Ajá, sería tanto más potente como más eficaz. Y el 2 tiene, o sea, igual de potencia, pero menos eficaz, porque vemos que esa, o sea, esa una dosis, si acá es 5, acá es 10, ¿no? Pero igual logra el efecto que queremos. Y entonces, por lo tanto, el 4 sería tanto el menos potente como el menos eficaz. Claudia, una pregunta. Dime. Esto de aquí también se puede usar para saber, para poder comparar fármacos en los cuales uno puede hacer, por ejemplo, más analgésico que otro. Por ejemplo, que un fármaco sea más analgésico y otro que sea más antipirético, en caso de AINES, bueno. ¿Se usa también esto de aquí o es que más que nada se usa para comprar fármacos y ya? O sea, lo usamos para comparar los fármacos, o sea, como tú dices, entre AINES podemos comparar, ¿no? ¿Cuál es el que podemos usar más? O sea, no sé, podemos usar el paracetamol, aunque, bueno, creo que varios docentes ya lo consideran AINE, pero no, algunos docentes todavía dicen que no, no es considerado AINE. Pero generalmente es para comprar así, o sea, como había dado el ejemplo en este caso, ay, ¿dónde está? En este caso, o sea, comparamos fármacos de la misma familia. Si son, comparamos antihipertensivos, todos antihipertensivos, ¿cuál es más eficaz, cuál es más potente? Para ver las dosis. No sé si queda resuelto tu duda o te confundí más. No, sí, sí, ya me resolviste la duda. Muchas gracias. Ya. Entonces Habría una vamos. pregunta. Ah, ¿Por sí. qué Ay, eficaz? a ver. Ah, disculpa, no te escuché bien. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya. ¿Se me escucha? Sí, 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 puedo escucharte, solamente que no te entendí muy bien. Ya. ¿Por qué el número 2 dice que es más potente pero menos eficaz? Ah, ya. Es más potente por el hecho de que, o sea, tenemos la respuesta que deseamos, ¿no? Digamos en un 90 a 100%. Pero es menos eficaz por la dosis. Porque si este es más eficaz porque damos menos dosis y llega a la respuesta. En cambio, en este tenemos que dar más dosis para que pueda llegar esta respuesta. Y lo que queremos es que sea tanto menos dosis y así pueda llegar a la respuesta del 90 al 100% que nos pueda dar el fármaco. ¿No sería menos potente a comparación del uno, O sea, hay pero una eficaz? ligera diferencia, pero igual o sea, digamos que ese está en el 100 y ese está en el 90, pero o sea, nos da la respuesta que queremos, porque podemos decir que no es potente o no es eficaz cuando está en el 50%. Pero sí, o sea, lo que pasa es que ahí también habían varias dudas, porque habían docentes que decían que tenían la misma potencia, a pesar de que no está, digamos, en el mismo nivel. Y la mayoría de docentes lo tomaba así, como que tenían la misma potencia. Por eso lo dije, o sea, por eso dije que también es más potente, pero también es menos eficaz. Porque los docentes lo toman así, como que tienen la misma potencia, a pesar de que no se ve, o sea, ligeramente hay una diferencia. Ay, perdón. Pero si lo ves así, es como que parece que estuvieran en la misma línea. Sí, sí, sí. Pensé Sí, que sí. también estaba. Gracias. Ya.
Bueno, ese es el siguiente ejercicio. ¿Me podrían decir primero cuál es el más potente y luego cuál es el más eficaz? Más potente la C y más eficaz A. Ah, no, espera, al revés era. No, sí, al revés. Entonces, Al revés era. Más potente es la A y más eficaz es la de la Ajá, C. más potente es la A y más eficaz es la C. Y bueno, este es el último ejercicio, creo. Igual, ¿cuál sería el más potente y en eficacia también? O sea, más potencia y más eficaz. la A más potente. Ujú, sí, claro, también Y diría sí, la A porque es más potente y más eficaz. ajá, la A y la B tienen la misma eficacia, porque llegan al resultado que nosotros queremos, que es casi el 100, bueno, el 1. Ya, bueno, ¿ahí tienen alguna duda o puedo seguir con la clase? En Sí, respecto a la potencia, ahí también sería la A en potencia. Ajá, en potencia. A y B era para eficacia, más eficaces, la A y la B, porque llegan al resultado que nosotros queremos, que es el 100. No son eficaces los medicamentos, solamente que en potencia, pues primero es la A, porque nos está llegando al efecto que nosotros queremos. pero no sería la D que sí es que tenga más A menos potencia. dosis, ajá, a menos dosis también, ay, perdón, sí, era la D, disculpa. No había visto bien acá, pero sí, sería la D, el más potente, porque a menos dosis nos está generando más del 0,5 o el 50%. Y la A y la B sí serían los más eficaces, porque nos está llegando al efecto deseado. Claudia, tengo una duda más. Hace rato cuando comentabas sobre en la gráfica, cuando decías el 50, ¿ese 50 te refieres, bueno, se refieren al 50% o a qué se refieren? Ajá, al Era cincuenta el por intervalo. ciento O sea, si sobrepasa el 50%, Es como que este, el efecto que nosotros queremos. también había en la gráfica el lado tóxico, ¿no? Ah, Tóxico 50. Ya, ajá. en ese caso, pues, ¿cómo lo puedo interpretar? Claro, por ejemplo, ahí está la dosis tóxica media. Es dosis eficaz Ya, media, que es a lo que yo me estaba refiriendo del 50. Pero en lo tóxico, o sea, gráficamente no, no se ha visto. O sea, en los gráficos que ha mostrado la universidad, ninguno nos mostraba la dosis tóxica media, solamente la dosis eficaz media, que es lo que vemos en todos los gráficos, para ver si, bueno, es eficaz o no, ¿no? ya, pero para interpretarlo, por ejemplo, entonces la dosis eficaz media, me indican que este medicamento ya es eficaz al pasar el 50%. Ujú. Sí, vendría, o Ah, sea, a ok. pasar el 50% ya sería, porque, o sea, es la dosis que al 50%, digamos, de todo el grupo que se ha hecho, eh, o sea, a ver, espera. Es la dosis a la que al 50%
de los individuos en el cual se ha estudiado pues, este fármaco presentan el efecto que necesitamos, o sea, el efecto esperado del medicamento. O Entonces sea, se refiere a los pacientes, claro, o sea, es a al las grupo de 50 personas con personas. el cual estudiamos. O sea, si me dicen, ahí estamos estudiando, ponte, el enalapril, que es un medicamento que es antihipertensivo. Entonces, podemos decir, o sea, que la dosis eficaz media, como que sí la ha cumplido porque cumple el propósito, ¿no? Que es bajar la presión arterial. Entonces, sabemos que al 0.5 o al 50%, este medicamento cumple su función, que es bajar la presión arterial. Igual con un medicamento contra el paracetamol, que lo dices para el dolor. Sabemos que dando, o sea, a una dosis media o a la dosis, digamos, que se espera al 0.5, al 50%, cumple la función de disminuir el dolor. O sea, en un ejemplo, ¿no? Ya, listo, listo, ya me quedó claro. Ya. Gracias, Claudia. Entonces, seguimos acá. Ya. De ahí tenemos lo que es la adición y sinergismo. Esos temas, la verdad es que no recuerdo que hayan sido muy preguntados. Más preguntan estas curvas. Te ponen las mismas imágenes, tal cual. Las mismas imágenes y te van diciendo, ya, ¿cuál es o te ponen alternativas o para que escribas. No sé cómo ahora va a ser la modalidad de examen porque sé que en algunas cosas de fármaco han cambiado. Creo que me dijeron que había cambiado las diapos, la forma de evaluar y todo eso. Y creo que ya no va a haber examen de laboratorio. O no sé, ¿me pueden confirmar eso? Porque eso es lo que me han dicho. Ya no va a haber examen en laboratorio. Entonces ya no. O no sé si en teoría o en la evaluación continua uno, sí preguntan, pero no sé si pongan gráficos, ahí sí no estoy segura. Pero sí preguntan esto de adición. Una pregunta, dos preguntas. De adición o sinergismo. Ya bueno. Para continuar, primero vamos a ver adición. Entonces, eso se refiere, como dice acá, A más B es igual a B. Entonces, es cuando dos fármacos o tratamientos combinados producen un efecto que es igual a la suma. O sea, si este me produce, ponte un efecto de 10 y este un efecto de 20, entonces nos va a dar en total un efecto de 30. No, no es algo como que muy complicado. O sea, es la suma de los efectos individuales. Y acá hay un ejemplo que había puesto, que si el fármaco A baja la presión arterial, por ejemplo, a 10, y el fármaco B también baja la presión en 10, entonces al combinarlos, que sería un A más B, el efecto sería una reducción de 20. Entonces, es más que todo eso, ¿no? Es algo muy complicado y en realidad es algo que suele usarse, combinar los fármacos antihipertensivos para que nos puedan dar el efecto que nosotros tenemos. Ahora, en el sinergismo es un efecto que, como dice acá, es mayor a la suma de los efectos individuales. O sea, si juntamos el fármaco A más el fármaco B, el efecto combinado es superior al que se esperaría si actuaran por separados. Entonces, el ejemplo, pues si A reduce el dolor en 10 unidades y B reduce el dolor también en 10 unidades, pero al combinar A más B, el dolor se reduce en 30 unidades. Entonces es un caso de sinergismo. O sea, y o sea, es como que casi lo mismo que la adición, pero es que en la adición es el efecto que tú esperas de A, el efecto que tú esperas de B, y nos da solamente, ponte 30. No nos va a dar 40, no nos va a dar 50, un efecto de 40, un efecto de 50, sino nos van a dar solamente el efecto de 30. En cambio, en ese sinergismo, el efecto siempre va a ser mayor. O sea, si sumamos 10 más 10, ya nos da 20. Eso sería una adición. Pero en sinergismo nos da 30, ponte, en el caso de la presión arterial, no puede bajar 40, puede bajar 50 o 60, no sé, depende de
qué fármacos es lo que estamos juntando, lo que estamos... Sí, pues, qué fármacos estamos juntando. De ahí tenemos a lo que es la potenciación, que esto ocurre cuando un fármaco aumenta el efecto de otro sin necesariamente producir, o sea, un efecto significativo por sí mismo. O sea, el primer fármaco lo que hace es amplificar o podemos decir mejorar el efecto del segundo fármaco. Por ejemplo, ¿no? Si la combinación de una sustancia que no tiene efectos analgésicos con un analgésico puede potenciar el efecto del analgésico, haciendo que bueno, sea más efectivo el alivio del dolor. O sea, podemos dar un fármaco que ponte nos sirva para, no sé, digamos que nos sirve como para otra cosa, pero, o sea, ese fármaco siempre potencia a otro. Voy a buscar bien, voy a pensar ahorita bien un ejemplo para poder describirles bien. O sea, pero creo que queda claro, ¿no? Que es la combinación de una sustancia que no tiene efectos analgésicos con un analgésico que puede, que lo que sirve es para potenciar el efecto del analgésico. Voy a buscar ejemplos de potenciación para poder darlos, o voy a buscar en exámenes también que tengo. Y de ahí, bueno, por último, lo que es permisividad, que es cuando un fármaco permite que otro fármaco exprese su efecto, pero no produce ningún efecto adicional por sí mismo. O sea, es como que un fármaco no tiene efecto por sí solo, pero puede facilitar o aumentar la acción de otro fármaco. Por ejemplo, aquí tenemos que en algunas hormonas son permisivas para la acción de otras. En este caso, el cortisol es necesario para que la adrenalina ejerza su efecto completo en la regulación de la presión arterial. Y, o sea, se puede distinguir entre la potenciación y entre la permisividad porque sabemos que si en cortisol, digamos que la adrenalina no puede ejercer su efecto, pero en cambio, esos son como que algo que no tiene efecto, más algo que sí, pero ese que no tiene efecto solamente lo potencia. En cambio, en este es como que el cortisol, digamos, necesita ejercer o, digamos, lo necesitamos para que la adrenalina funcione. Entonces, esta puede hacer el efecto completo de, por ejemplo, regular la presión arterial, ¿no? No sé si se entiende o vuelvo a no explicar, no sé, en cualquiera de los cuatro. Ya, bueno, si no hay ninguna duda, voy a dar el efecto de potenciación para que pueda quedar también de todas maneras un poco más claro. Con, en el caso de la insulina, ay, perdón, ya, en el caso de la insulina,
Todavía no llevan, creo que semana 7, no, semana 9, que son antidiabetogénicos, pero ya. Por ejemplo, la insulina y la metformina. Creo que son medicamentos que son los como que eh, más usados y ya, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? La metformina es un medicamento que, bueno, si no saben, es un medicamento para la diabetes mellitus tipo 2. Y lo que hace la metformina es potenciar el efecto de la insulina. O sea, para saber si vamos a dar metformina o insulina va a depender de varios valores y, bueno, sí, más que todo de los valores de glucosa que tenga el paciente para saber si debemos darle insulina, digamos, como primer paso o podemos darle metformina o algún otro medicamento que también sirva para la diabetes. Entonces, la metformina, por ejemplo, la insulina nosotros la damos como sustituto y la metformina no es un sustituto de insulina. Entonces, damos la metformina más la insulina para que pueda mejorar la sensibilidad a la insulina y así pueda potenciar el efecto. Entonces, ¿qué es lo que nos daría la suma, digamos, de estos dos medicamentos? Mejor control de los niveles de glucosa en sangre a dosis menores de insulina, porque en realidad la insulina tiene muchos RAMs. Así que lo que queremos es no dar tanta insulina para no... Por ejemplo, un RAM de la insulina es de que, o sea, si el paciente está hiperglicémico, lo podemos llevar a hipoglicemia muy rápidamente. Y eso tampoco es bueno. Entonces, por eso tratamos de dar dosis menores de insulina más metformina para así potenciar el efecto y además también mejorar lo que es la sensibilidad a la insulina. No sé si con ese ejemplo pues, ya quede más claro lo de potenciación. Bueno, es el primero que se me ocurrió ahorita. Ya voy a buscar más, voy a buscar preguntas para poder pasárselas al grupo y ya pueda quedar un poco más claro estos términos que creo que a lo mucho puede venir una o dos preguntas, no creo que venga más. Y ya para terminar, sí, están las interacciones farmacodinámicas. Esto en realidad lo preguntaban con gráficos, no eran preguntas como que muy teóricas, sino te ponían el gráfico y o sea, no te ponían esto, ¿no? Eso no te ponían y te decían, ya, el color verde, ¿qué significa? O el color celeste, ¿qué significa? O el color rojo, ¿no? ¿Qué significa? O qué nos indica. Y así diferentes gráficos que ponían durante las clases, te iban poniendo y te decían, ¿no? ¿A qué se refiere la línea verde o la flecha verde? Cosas así. Ya. Primero vamos a ver lo que es el agonista completo, que viene a ser lo que es una sustancia que se une a un receptor y activa el receptor como que al máximo nivel. Y lo que hace es como que nos induce a que la respuesta, digamos, pueda ser la máxima. O sea, ya nos da una respuesta de 100, ¿no? De 90, de 100. Es un agonista completo. O sea, produce el efecto máximo en el receptor alcanzando lo que es el efecto terapéutico total. O sea, no al 0.6, ¿no? O al 0.5 que viene a ser como que la dosis eficaz, o al 0.7, sino nos lleva de una vez a un 90 o a un 100, que es lo más efectivo. Por ejemplo, la morfina, o sea, esos son opioides que también creo que es en semana 4 el tema. La morfina es considerado un opioide. Entonces, por ejemplo, la morfina es un agonista completo en los receptores de opioides porque producen el efecto analgésico al máximo nivel, o sea, llega al 90 o llega al 100. Entonces, como que ese sería como que el más eficaz, ¿no? Y en la curva que ya habíamos visto acá, que es en la curva de dosis-respuesta, los agonistas completos alcanzan el efecto máximo de manera efectiva. O sea, si ponemos una curva así, esto no hay gráfico, como que la morfina estaría así, ¿no? Al 100. No, o sea, nos daría ese efecto
Ya, nos daría ese efecto. Ahora, en el caso del agonista parcial, este es el que se une a un receptor, activa el receptor, pero solo produce una respuesta parcial, ¿no? Como dice su nombre, o sea, puede ser el 0.5 o ya el 0.6, pero no llega, o al 50%, ¿no? 50%, 60%, pero no a un 100, a un 90. Entonces, es el mismo nombre lo que dice, ¿no? Por ejemplo, o sea, produce una respuesta que es como que en menor magnitud comparada con la respuesta máxima. ¿Qué es lo que podría lograr un agonista completo? Para seguir con los ejemplos, bueno, aquí tenemos a la morfina, ¿no? También hay otro medicamento que es un opioide, que es la buprenorfina, que es un agonista parcial. ¿Cómo voy a poner el nombre ya? Buprenorfina. Es un agonista parcial, porque si bien es cierto, o sea, es eficaz de cierta manera porque sí, o sea, su función, disminuir el dolor. Lo cumple, sí lo cumple, pero no, o sea, no llega a un efecto máximo, que es lo que alcanzaría esto. Entonces, o sea, incluso así subas la dosis, o sea, llegues, no sé, a una dosis, bueno, de 1 gramo, no sé, no, no llega, no llega a cumplir al 100, siempre se queda en 50, 60. Entonces, eso es lo que venía a ser un agonista parcial. Ahora, en el antagonista competitivo, lo que vamos a tener, obviamente es que de cierta manera es una sustancia que compite con el, bueno, acá dice siempre es el agonista ya, pero este compite con el agonista por el mismo sitio, o sea, si tienen que unirse acá, ponte, no, acá hay receptores, entonces compite con el mismo, o sea, con el mismo agonista por el receptor que ambos tienen que unirse acá. Y le bloquea el sitio al agonista, entonces ya no puede producir o no puede hacer el efecto que quiere hacer. Entonces aquí podemos poner un ejemplo tenemos, a ver, podemos poner acá el propanolol, que es un antagonista competitivo de los beta-adrenérgicos. Entonces, bloquean los efectos, o sea, si, digamos, entra al receptor beta-adrenérgico, lo que hace es bloquear los efectos, por ejemplo, de la adrenalina. Entonces, es como que, bueno, no sé cómo explicarlo más sencillo, pero, o sea, compite por el mismo receptor. Y si uno llega primero, entonces como que ya lo bloqueas para que otro entre. Y ese es el efecto que nosotros queremos, ¿no? A veces. Y de ahí tenemos lo que es el agonista inverso o antagonismo competitivo inverso, que es el que, o sea, por ejemplo, aquí lo que hace es como que el mismo objetivo, tienen el mismo objetivo, solamente que compiten. Pero en este caso tienen objetivos distintos, objetivos diferentes. O sea, la respuesta inversa que se va a generar es que actúa sobre el mismo sitio de unión que, digamos, el agonista que va a tener, pero en lugar de, digamos, activar el receptor para que pueda funcionar bien, lo que va a hacer es inactivarlo o bajarle, o hacerlo menos activo, ¿no? O es como que ya no funciona el receptor. De ahí tenemos como que para un ejemplo, naloxona, que es un antagonista, bueno, o agonista inverso para receptores de opioides, el cual bloquea el efecto de los opioides. O sea, como que lo damos para que no funcione, digamos, el medicamento o algo así, porque depende también, se usa para ciertas cosas más específicas, no tanto. Lo que se suele usar más, o sea, son los agonismos completos o los agonismos parciales. No sé si tienen alguna duda, creo que más que todo de estos dos.
que son como que un poquito más tediosos. Estos sí son, siento que un poquito más sencillos de poder comprender, pero estos dos tienen alguna duda, sino para, bueno, pasar a las conclusiones. Igual voy a buscar preguntas de esto para poder pasarlas al grupo y me van diciendo también sus dudas. O sea, no les voy a dar las claves. O sea, si es que encuentro las preguntas, no les doy las claves. Y ya me van diciendo, me van a responder el privado. No sé, voy a ver cómo puedo hacer, no sé, una encuesta, algo así, para ver cuál creen que sea la respuesta. Y ya de ahí yo voy a retroalimentar y voy a decirles así, es tal, por tal motivo, ¿no? Y si tienen alguna duda, me lo pueden decir al grupo o por privado también, no tengo ningún problema. Ya bueno. Entonces, ya para terminar, tenemos lo que son las conclusiones, que, bueno, primero tenemos que ver que la eficacia refleja el efecto máximo de un fármaco, mientras que la potencia nos indica la necesaria para lograr ese efecto. Entonces debemos comprender ambos conceptos porque es clave para poder optimizar el tratamiento. De ahí que tenemos que la curva de dosis y respuesta ayuda a ajustar las dosis de manera efectiva, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos que nos puede tener cada fármaco, o las RAMs, ¿no? De ahí tenemos que las interacciones farmacodinámicas pueden alterar la eficacia y la seguridad de los tratamientos combinados, por lo que se deben, bueno, ser cuidadosamente gestionadas. Y también que en pacientes polimedicados debemos tener el control de las interacciones farmacodinámicas para garantizar un tratamiento seguro y eficaz. En esos polimedicados, por ejemplo, a veces hay pacientes, generalmente ya mayores de edad, o sea, ya adultos mayores, perdón, que toman medicamentos, no sé, puede ser para la presión, medicamentos para la diabetes, o sea, que son creo que las dos enfermedades que más como que pueden padecer, o también por los dolores tanto articulares, musculares. Ya creo que más que todo en pacientes adultos mayores. Y bueno, esas son las referencias bibliográficas y eso sería toda la clase de hoy. Listo, Claudia, muchas gracias.